Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. Esto de los webinars empieza con puntualidad inglesa o no empieza, así que vamos adelante. El trabajo que desde GEOS os presentamos hoy pretende dar nuestro punto de vista, no tanto sobre cómo enfrentar la epidemia, pandemia o como lo queramos llamar, del COVID-19, sino más bien establecer qué podemos hacer y por qué frente a no solo a esta epidemia, por decirlo de alguna manera, sino para mantener un sistema inmunitario equilibrado. Y esta, para mí, es la clave. Estamos viendo, estamos oyendo, estamos estudiando, aquellos que tenemos interés en conocer cada vez más del sistema inmunitario y de qué está pasando, aunque verdaderamente lo que está pasando no lo sabemos, pero eso es otra historia. El tema es que nuestro objetivo en salud ha de ser mantener un sistema inmune equilibrado, porque por lo que estamos viendo, una exagerada reacción del sistema inmunitario es lo que está llevando a gran parte de los enfermos por COVID-19 a sufrir un fallo multiorgánico que coincidir con patología preexistente pues puede llegar a ser fatal. Nosotros proponemos una intervención natural. Eso quiere decir que lo que nosotros pretendemos es sobre todo potenciar los mecanismos fisiológicos del cuerpo, entendiendo que esto se puede hacer desde varias estrategias. Una es la nutricional y específicamente la nutrición específica o nutrición ortomolecular, que nos puede ser de gran ayuda para recuperar el equilibrio de nuestro sistema inmunitario al que tiende si nosotros estamos en salud. ¿Cuáles son los síntomas principales de este COVID-19, de esta infección? Pues dolor de cabeza, congestión nasal, disminución del olfato, dolor de garganta, tos, pues como un constipado con fiebre, escalofríos, náuseas, vómitos, diarrea. Cuando progresa, cuando se vuelve mucho más severa, alteración de la conciencia, consecuencia de la fiebre alta, tos sanguinolenta, dificultad para respirar, dolor torácico, pero la cuestión es, ¿quién está más predispuesto a sufrir una infección vírica? Para mí la respuesta es todo el mundo que entre en contacto con el virus. Pero la cuestión no es esta, la cuestión es quién es más fácil que sufra las consecuencias de una infección vírica, sea esta o sea cualquier otra. Y para mí son aquellas personas que tengan factores predisponentes a una mala reactividad de su sistema inmunitario, sea en exceso o sea en defecto. Pero vamos a ver una serie de aspectos claves para mí. Fijaros, a la izquierda repetimos los síntomas de esta enfermedad y a la derecha podemos ver cuáles son los síntomas clásicos de acidez metabólica y vemos que la dificultad de respiración, que la náusea, que la diarrea, que los dolores de cabeza, dolores musculares, la respiración superficial, son síntomas también de acidosis. Y esto me llevó a pensar qué podía tener que ver una cosa con la otra. Es decir, que una persona tenga una mala reactividad del sistema inmunitario con que ésta previamente presente síntomas de acidez. Para eso, lo primero que hice fue buscar cuáles son los mecanismos fisiológicos que regulan el pH de la sangre. El exceso de ácidos se desvía inicialmente a la matriz extracelular desde el interior de la célula, que es donde se produce. Para mantener el pH
de la sangre en un valor constante y estricto entre 7,38 y 7,42 para luego ser expulsada en la fase parasimpática nocturna por los emuntorios. De estos, el riñón es el principal artífice de la eliminación de los radicales ácidos que se expulsan con la orina. Si no nos hidratamos adecuadamente, el riñón no podrá hacer su función correctamente. Por lo tanto, hidratarnos adecuadamente ya sería una primera medida de prevención. En segundo lugar, una gran cantidad de ácidos son expulsados durante la respiración, especialmente si esta es profunda, al convertir el ácido carbónico en CO2 y agua, lo cual también favorece una correcta hidratación de las mucosas. Además, el hígado convierte el ácido láctico en ácido pirúvico y luego en glucógeno y algunos tipos de aminoácidos y en otros a través de las transaminasas, que tienen la vitamina B6 como coenzima. Por lo tanto, mantener niveles óptimos de vitamina B6 también será importante. Otro órgano clave que no se suele considerar a la hora de la regulación del equilibrio ácido-base en el organismo es el estómago, que a través de la producción de ácido clorhídrico favorece la eliminación de protones de H+ liberados por las células parietales de este órgano. Aspecto fundamental por varios motivos. El primero es para la digestión, pero segundo, que una correcta digestión a nivel gástrico va a favorecer que haya un óptimo pH en todo el tubo digestivo. O sea, si estamos hablando del sistema inmunitario, tenemos que saber que más del 80%, y sabemos que más del 80% de las células inmunitarias del cuerpo se encuentran detrás de la pared intestinal. Por lo tanto, un exceso de fermentación o de putrefacción en el intestino va a condicionar una inflamación de esa barrera intestinal con la consecuente hiperactivación del sistema inmunitario. Por lo tanto, garantizar una óptima digestión va a ser clave para mantener un sistema inmunitario equilibrado. Además de, si es necesario, luego lo veremos, cerrar barreras. Por último, cuando todos estos sistemas responsables de mantener la homeostasis fallan, el organismo toma las sales, carbonatos y fosfatos del hueso necesarias para amortiguar el exceso de acidosis. Este aspecto, para mí, los que me conocéis, me habéis oído hablar de este discurso, que la clave para tratar una osteoporosis, para tratar una acidosis metabólica, es aportar suficientes carbonatos, sobre todo, al organismo, principalmente cuando bebemos. Este aspecto es muy importante a tener en cuenta, ya que ¿quién va a activar que estos carbonatos y fosfatos se liberen de la matriz proteica ósea? Va a ser la paratormona. La paratormona, producida por la paratiroides, trabaja en un modo contrario a la tiroides. Cuando tenemos una hiperactividad de la paratormona, vamos a tener un déficit de actividad en la tiroides y esto va a condicionar un hipotiroidismo, no tiene por qué llegar a ser clínico, pero sí funcional, que también sabemos que va a condicionar negativamente la reactividad de nuestro sistema inmunitario. Nosotros en GEOS proponemos OsteoGEOS funcional como fuente de carbonatos y de fosfatos para ayudar al sistema a hacer más fácil la importantísima misión, como acabamos de ver, de de ayudar al organismo a eliminar el residuo ácido del cuerpo que proviene del metabolismo. Cuando oímos hablar de las complicaciones derivadas del COVID, vemos que hay problemas de trombosis, que hay problemas de coagulación, que incluso hacen a los servicios médicos plantearse y tratar con estrategias anticoagulantes a estos pacientes. Y yo esto no lo voy a discutir. Lo que sí que tenemos que saber es que en la base
de esos fenómenos trombóticos, de esos fenómenos de hipercoagulación. Hay dos procesos de los que estamos hablando. Primero, hay un exceso de reactividad inflamatoria que condiciona ese aumento del tiempo de protombina, ese aumento de la producción de colágeno, esa densificación del tejido y, por lo tanto, ese fenómeno trombótico. Pero también, como vemos en esta imagen, a la izquierda vemos cómo se mueven en microscopía de campo oscuro glóbulos rojos que están en un medio con un pH razonable, con un pH fisiológico, mientras que a la derecha vemos cómo circulan agregados unos a otros glóbulos rojos en sangre que viven en un medio mucho más ácido. Por supuestísimo que la dificultad para oxigenar que va a tener el individuo de la derecha va a ser mucho mayor de base que el del individuo de la izquierda. Todos los fenómenos en el organismo están relacionados entre sí. Por eso, relacionar acidosis con hipotiroidismo funcional, para mí tiene que ser un aspecto muy, muy importante, o es un aspecto muy importante a considerar. No veamos la poca capacidad de la tiroides para conseguir su objetivo de activar el ciclo de Krebs, sino que la lógica es que eso es necesario cuando el medio está exageradamente ácido para conseguir que el medio no se siga acidificando. Y esto es muy importante, por eso, para activar la tiroides, muchas veces vemos en el mineralograma que la clave es el potasio, una sal de potasio que va a ayudar a alcalinizar, pero a la vez va a hacer más sensible la membrana celular por la hormona tiroidea. Y muchas veces un ayuno, simplemente un ayuno de 3-4 días, va a apoyar esa reactivación de la función tiroidea. Y todo esto de la acidez, ¿por qué es tan importante? Porque como acabamos de ver, pero ahora ahondamos en ese argumento, cuando el pH de la sangre es de 7,4, hay un 60% de oxihemoglobina, es decir, hemoglobina que lleva oxígeno, capaz de oxigenar, y un 40% de desoxihemoglobina, es decir, de hemoglobina que ya lleva CO2. Mientras que cuando el pH desciende a 6,6, solo hay un 20% de oxihemoglobina, con lo cual la oxigenación, sobre todo en la periferia, en la piel, sobre todo a nivel distal, en tendones, en ligamentos, en tejidos blancos, que son blancos porque no tienen un aporte tan grande de sangre como podrá tener un músculo que es un tejido rojo, ¿sí? Y por eso, fijaros que en los síntomas del COVID-19 también hay síntomas periféricos como ese dolor en la piel. Tenemos que saber que esa acidificación genera un estado preinflamatorio, sobre todo a nivel distal. Por ese motivo, no tiene ningún sentido casi para mí, por esta lógica, plantearse si la ozonoterapia funciona o no. La ozonoterapia es una estrategia que sirve para aumentar el oxígeno que circula, el oxígeno a disposición de nuestras células, y por eso tiene que funcionar, y funciona ya sea a nivel local como a nivel sistémico. Cuando estamos hablando de una infección sistémica, como sería el caso, la ozonoterapia, por supuesto, tendría que ser sistémica, pero a mí no. El otro día lo decía en un curso, si yo me tiro un vaso de agua por encima, me voy a mojar. No necesito hacer un estudio científico para demostrar eso. Entonces, por esta lógica, me parece incuestionable que la ozonoterapia sea o pudiera convertirse en una de las estrategias principales para tratar estos problemas. No hablo, insisto, de la infección por el COVID-19, sino por la mayoría de problemas de salud del organismo. Por lo tanto, evitar este estado preinflamatorio de base será fundamental para mantener el equilibrio del sistema inmunitario. Para ello, las intervenciones clave hacen referencia a unos buenos hábitos de vida, como son la nutrición, como es la actividad física, como es el correcto mantenimiento de los biorritmos y, por supuesto, mantener una actitud positiva.
Cuando el sistema inmunitario está equilibrado, ¿qué sucede? Sucede que los macrófagos, que son las células de la primera línea de defensa, que están en todos los tejidos, principalmente en las mucosas, porque son esas zonas del organismo que están en contacto con el medio exterior y, por lo tanto, más susceptibles a recibir una invasión por un patógeno. Y la función de estos macrófagos es fagocitar posibles agentes agresores, como, por ejemplo, virus y bacterias. Frente a una infección vírica, los macrófagos son informados para que reaccionen, y estos reaccionan aumentando la producción de señales proinflamatorias que activan a otras células inmunitarias como los linfocitos T helper, que forman parte de las células CD4. Por lo tanto, que reaccionen los macrófagos es en la primera línea de defensa, es la inmunidad celular y, por lo tanto, es fundamental que este sistema funcione. Pero, ¿qué pasa? Pasa que si no se desactivan estos macrófagos, sucede la denominada tormenta de citoquinas, que junto con el estrés oxidativo son la causa principal de las complicaciones en casos de infecciones víricas, sea esta del COVID-19 o sea cualquiera. Yo, cuando oí el discurso de la tormenta de citoquinas, me pregunté, ostras, pues entonces se tratará de inhibir a los macrófagos. Pero pensé, ostras, si inhibimos a los macrófagos, eliminamos esta primera línea de defensa. Y entonces, estudiando, lo que vi es que hay dos tipos de macrófagos. Unos que se denominan M1, responsables de la respuesta inmunitaria Th1 o proinflamatorios, y unos denominados M2, responsables de coordinar una respuesta inmunitaria más de tipo Th2, más humoral, que son antiinflamatorios. Por lo tanto, es necesario que se activen inicialmente los macrófagos M1, pero que luego se desactiven. Entonces, vamos a ver cuál es ese proceso. Los macrófagos M1 se activan por la presencia de lipopolisacáridos de bacterias o virus, por la estimulación del interferón gamma, del tumor necrosis factor alfa, entre otras señales químicas. Hasta ahora íbamos bien, pero entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no se activan los macrófagos M2? ¿Cómo se activan los macrófagos M2? Los macrófagos M2, que son los antiinflamatorios, se activan por otras señales diferentes, como la interleuquina 4 o la interleuquina 13. Y entonces la pregunta es, ¿vale? ¿Cómo se producen esas interleuquinas que serían clave para evitar esa tormenta inflamatoria, en lugar de inhibir la señal que activa? Porque la fisiología no es inhibir interleuquina 6 o tumor necrosis factor para que no se activen los macrófagos M1. Eso tiene que suceder. El problema es que no se produce interleuquina 4 o interleuquina 13, que activa el mecanismo fisiológico de frenado, dijéramos, de reparación, de finalización de ese proceso inflamatorio. Y estas interleuquinas antiinflamatorias las producen los linfocitos T helper cuando se empiezan a activar. Y así concluye la reacción inmunitaria inflamatoria con un proceso de remodelación del tejido afectado. Virus, bacterias, estrés y cortisol, por ejemplo, entre otros estímulos, activan la respuesta Th1, mientras que calma, melatonina, y esto es un poco curioso, pero el minto son gusanos, activan la respuesta Th2, que sería la clave desde el punto de vista fisiológico para frenar, para evitar esa tormenta de citoquinas que tiene lugar en los pacientes infectados de COVID-19, seguramente que conviven con una situación de mucho estrés que desequilibra muchísimo su balanza inmunitaria hacia la respuesta Th1 y por eso su sistema inmunitario no es capaz de frenar esa actividad inmunitaria de primera línea, y
sufren las consecuencias de una inflamación sistémica con un fallo multiorgánico. A nivel del alveolo, en aquellos casos en los que la infección por COVID-19 se complica, no se produce esta activación de los macrófagos M2 y sucede la llamada tormenta de citoquinas, que provoca una inflamación primero local y luego multiorgánica que acaba teniendo consecuencias fatales. Vemos que la severidad del problema va a estar condicionada por el exceso de producción de sustancias inflamatorias y la no activación de aquellos mediadores químicos antiinflamatorios, lo cual produce la fisiopatología de una pulmonía o de una congestión alveolar, con la consecuencia directa de una disminución del intercambio gaseoso a nivel de los alveolos que condiciona una hipoxia general en todo el organismo, y eso tenemos que saber que favorece esa situación de estrés, de hipoxia. Eso genera más acidez, eso genera más estrés a nivel central, más cortisol, y es un círculo vicioso del que en según qué circunstancias es muy difícil salir. Por lo tanto, no se tratará de tener un sistema inmunitario muy potente o poco potente para evitar las complicaciones de esta o de cualquier infección o reacción inmunitaria. Se tratará sobre todo de tener un sistema inmunitario equilibrado. Para ello, la medicina natural ofrece numerosas alternativas. Desde GEOS Proyecto Natural os planteamos las siguientes. Primero, una serie de consejos y una serie de links que os compartiremos la presentación si nos la pedís, sin ningún problema, por supuesto. ¿Sí? La base de la prevención, y no hace falta que lo diga yo, es la alimentación, es la actividad física, es el sueño correcto, es decir, el sueño reparador, y, por ejemplo, la meditación como estrategias clave para no acidificar el cuerpo y, sobre todo, para favorecer los mecanismos de eliminación del residuo ácido del cuerpo que fisiológicamente ocurren durante el reposo nocturno. Todo esto, desde mi punto de vista, es la base de toda prevención, sin descuidar, en el caso que nos está ocupando del COVID-19, las normas de higiene y prevención aconsejadas por las autoridades sanitarias, más o menos discutibles, pero que a grandes rasgos hay que respetar. Yo aquí os dejo unas referencias de otros compañeros que han trabajado muy intensamente y de un modo para mí muy correcto, justo lo que pongo debajo. Estas referencias no quieren transmitir que estos profesionales estén de acuerdo con lo que yo digo en este documento, ni que sean colaboradores de GEOS Proyecto Natural. Simplemente expresa mi admiración por ellos y por su excelente trabajo, y hace posible que estos consejos de nutrición yo me atreva a compartirlos, pero seguramente ellos son mucho más sabios que yo en estos aspectos. Y por lo tanto lo dejo aquí, pero insisto, regular biorritmos, una nutrición correcta, equilibrada, una óptima y equilibrada también pauta de actividad física sin pasarnos, y complementando todo con ejercicios de meditación y de respiración profunda, es la base de cualquier prevención. Otro punto clave es el miedo. No hace falta referenciarlo porque hay numerosísimos estudios que demuestran que el estrés, que se asocia inevitablemente al miedo prolongado, es un factor inmunodepresor muy potente. En este caso, desde GEOS os ofrecemos la opción de Nutrimentis 1. Nutrimentis 1 pertenece a una línea de productos que son verdaderamente frecuencias que lo que pretenden es dar coherencia al mensaje que desde el cerebro llega a diferentes partes del organismo. El miedo se sabe que resuena en una frecuencia baja. Resonando en una frecuencia baja afecta a la parte inferior del cuerpo. Nutrimentis 1 tenemos que considerarlo como una frecuencia que lo que hace es dar coherencia a la frecuencia que el miedo
genera en el cuerpo. Por lo tanto, potencia aquellas zonas del organismo que se ven más comprometidas por el miedo, que son los riñones. Recordemos la importancia que tienen los riñones para eliminar el ácido, que es donde se producen hormonas del estrés, pero también hormonas para gestionar los líquidos en el cuerpo, también con los huesos, con las caderas, con la zona lumbar, ¿sí? Muy interesante. Otro punto clave para vencer el miedo es el sentido del humor. Por eso, mucho más importante que seguramente la mayoría de suplementos, ver películas, series, monólogos que nos hagan reír se convierte en un refuerzo extra para nuestro sistema inmunitario. Y aquí os dejo una serie de links donde podréis ver una serie de vídeos que a mí me hacen mucha gracia. Tenemos un monólogo de Leo Harlem, que explica cuando el hijo llega borracho a casa por la mañana, unas películas de los hermanos Marx, un monólogo clásico de Gila, unos chistes de Eugenio. A cada uno le gustará una cosa. Yo aquí he añadido para MAP son las siglas de un amigo, Miguel Ángel, no digo el apellido, al cual le gusta un estilo muy, muy particular de humor. Y esto sí, a mí también me hace bastante gracia. La cuestión es que reír, al contrario que el miedo, aumenta muchísimo nuestra vibración. Y la vibración, tenemos que saber que también es una estrategia inmunitaria. Hay muchas terapias que con vibración trabajan posibles infecciones por virus, bacterias y hongos. Son terapias frecuenciales que yo creo que más o menos son conocidas, pero que lo que pretenden es elevar nuestra frecuencia de vibración. Nuestra frecuencia de vibración también la podemos elevar nosotros, como hemos dicho antes, con la meditación, la podemos elevar con el optimismo, la podemos elevar con la risa, sobre todo la vamos a elevar con el amor. Y otro punto clave es el no sentirse aislado. Cuando nos sentimos aislados, y en este enlace podréis ver un vídeo donde el doctor Leo Puinbom, que tampoco tiene por qué compartir lo que yo digo, sino que yo expreso mi admiración por él, referenciándolo aquí, explica muy, muy bien y con todo detalle cómo es el proceso bioquímico que une la inmunodebilidad frente a virus, es decir, la disminución de la respuesta TH1 cuando la persona se siente aislada. Recordemos o tengamos en cuenta que el periodo de aislamiento favorece mucho eso, pero sobre todo que las personas que se encuentran en la UCI se encuentran aisladas, pero se encuentran en la UCI por una infección vírica y se están colocando en una situación que muy fácilmente pueden vivir como de aislamiento. Eso condiciona negativamente su capacidad inmunitaria para defenderse. ¿Por qué? ¿Sí? Desde GEOS, Nutrimentis 4 es una frecuencia que, mientras que el Nutrimentis 1 trabajaba el miedo, era una frecuencia más baja, Nutrimentis 4 trabaja una frecuencia media, trabaja a nivel del cuarto chakra, que es el chakra del corazón, que es el chakra del pulmón, pero también es el chakra del sistema inmunitario y, por lo tanto, nos ayuda a modular, dijéramos, esa sensación de aislamiento. Al final, cuando hablamos del componente emocional, no es tan importante realmente lo que pasa, sino cómo lo vive cada persona. Porque hay mucha gente que vive en familia, que trabaja en comunidad, pero se siente sola. Ese sentimiento de soledad también ayuda a debilitar nuestro sistema inmunitario. Entonces,
¿Qué podemos hacer para potenciar el sistema inmunitario desde la nutrición específica, desde la suplementación? ¿Y qué nutrientes pueden ayudar al sistema inmunitario para prevenir o tratar una infección vírica como la del COVID-19? Hay suplementos que son, nutrientes que son clave, y ahora veremos por qué. El zinc, hablamos del zinc, hablamos de la vitamina C, hablamos del omega 3 y la vitamina D, hablamos del Ganoderma lucidum o reishi, hablamos del Cordyceps sinensis, hablamos del Munich Plus K, hablamos de H21 y hablamos de Toxrit. El zinc, ¿por qué es importante? El zinc es importante porque además de estimular la capacidad antioxidante del cuerpo, favoreciendo la síntesis de superóxido dismutasa en el hígado, se ha visto que es muy importante a nivel intracelular para inhibir la replicación vírica. Por lo tanto, sería un trabajo preventivo, pero también de tratamiento. Y hay varios estudios que explican este mecanismo. Aquí tenéis todas las referencias que podréis consultar una vez tengáis el documento. Los ácidos grasos van a ser súper importantes porque, en cierta manera, ese estado preinflamatorio de base y la capacidad antioxidante del organismo depende del correcto equilibrio entre los ácidos grasos, especialmente de la línea omega 3, que son sobre todo el EPA, como precursor de moléculas antiinflamatorias. Y también la vitamina D, que además de muchísimas funciones, entre otras, la correcta gestión del metabolismo del calcio, se sabe que equilibra la balanza inmunitaria hacia TH2, y eso es muy importante porque será en ese balanza TH2 donde se van a activar los macrófagos M2 y, por lo tanto, no disminuye la reactividad, pero sí que favorece que esa reactividad inflamatoria disminuya. Por eso, vitamina D también es muy importante en cualquier enfermedad autoinmune. El Ganoderma lucidum trabaja a muchos niveles. Estoy hablando del hongo entero, no estoy hablando solo de los betaglucanos. Ganoderma tiene un efecto antiinflamatorio demostrado, tiene un efecto antiagregante demostrado debido a un nucleósido que es la desoxiadenosina. Puede ser, por ahí va. Además, aunque ahora nos iríamos del tema, este mecanismo por nucleósidos, esta presencia de nucleósidos, sobre todo en el Ganoderma lucidum y en el Cordyceps sinensis, favorece la interrupción de la replicación, de la duplicación de la cadena de ARN de virus a nivel intracelular. Por lo tanto, y también en células tumorales, este mecanismo de los nucleósidos es un mecanismo que no podemos dejar de tener en cuenta cuando trabajamos una infección vírica o pretendemos equilibrar nuestro sistema inmunitario mediante hongos. Pero para esto tenemos que saber que tenemos que utilizar el hongo entero, no solo los betaglucanos, que sí, que son el Messi, que son el Cristiano Ronaldo, de los ingredientes o de los componentes de un hongo, pero un hongo es mucho más allá que no solo los betaglucanos. Además, tiene unos niveles muy altos de superóxido dismutasa que van a potenciar la capacidad antioxidante del hígado, que en cuanto empieza la reacción inflamatoria, empieza a sufrir, y eso se ve con la elevación de los niveles de ferritina. Por lo tanto, una seta no solo activa TH1, también activa TH2, por eso es modulador. Pero cuando hablamos de aumentar los niveles de interferón gamma y de interleuquina 10, es decir, de aumentar la respuesta TH1, la respuesta inmunitaria celular, la primera línea de intervención a nivel inmunitario, estamos hablando casi siempre de estudios que se han realizado con betaglucanos. Por lo tanto, siempre decimos que un hongo es un inmunomodulador, pero lo es
cuando se tienen en cuenta todos sus ingredientes, cuando se tiene en cuenta el hongo entero. Si solo utilizamos los betaglucanos, que son los más potentes inmunoreguladores presentes en los hongos, muchas veces lo que generamos es un desequilibrio del sistema inmunitario en la dirección que nos interesa a lo mejor, pero no estamos hablando del hongo entero. Un hongo, insisto, es mucho más que no solo los betaglucanos. Hay toda una serie de fitoquímicos, de sustancias naturales que modulan la actividad M1, M2 macrofágica durante la inflamación. Estos, por ejemplo, podemos hablar del Cordyceps, que tiene un efecto antiinflamatorio muy interesante, que tiene una acción demostrada, sigo hablando del hongo entero, siempre hablo del hongo entero, para favorecer el intercambio de gases a nivel alveolar. ¿Por qué? Porque es muy rico en germanio. El Cordyceps es un hongo que crece a más de 5.000 metros de altura, por lo tanto, tiene que tener mecanismos activados en gran parte por ese elevado contenido en germanio para utilizar lo mejor posible el oxígeno, y eso nos lo pasa a nosotros. Además, estimula interferón gamma, clave para iniciar la respuesta inflamatoria. Y muchas veces ese va a ser el objetivo, pero todos los beneficios del Cordyceps los tenemos no solo por sus betaglucanos, los tenemos por su capacidad antioxidante, por sus ergosteroles, por sus nucleósidos y por sus enzimas. Cuando hablamos de regular el sistema inmunitario, mucho antes tenemos que saber que es clave tener un sistema hormonal equilibrado. Pero antes que todo eso, hay que tener un sistema neurovegetativo equilibrado. El primer desequilibrio, cuando el cerebro percibe una amenaza, se traduce en un cambio de actividad del sistema neurovegetativo. Si la situación no se resuelve, va a ser el sistema hormonal primero y luego el sistema inmunitario los que, desequilibrándose, van a ayudar a mantener esa respuesta de alarma. Desde GEOS consideramos que es clave, el aspecto más importante para mantener un sistema inmunitario equilibrado es dormir bien. A mí, cuando empezó todo esto, me preguntaban, oye, ¿qué es lo mejor que puedo tomar para tal? Bueno, ¿tú cómo duermes? ¿Tú duermes bien? Y eso quiere decir, te metes en la cama, no te cuesta dormirte, no te despiertas durante la noche y te levantas descansado. Sobre todo este último aspecto, me levanto descansado, tengo un sueño reparador, expresa que el cuerpo durante la noche ha podido limpiar el intersticio, ha podido limpiar ese agua extracelular, ha podido dejar limpia el agua de la pecera, donde los peces, que son las células, van a poder vivir, comunicarse, nutrirse eficientemente. En GEOS, recogiendo la importancia de estos biorritmos, no solo para el sistema inmunitario, sino también para el sistema hormonal, también para el sistema neurovegetativo y también para el bienestar emocional de la persona. Hace tiempo diseñamos dos productos, Trieos-Hipo, Trieos-Hiper, que contienen sustancias en el hipo, que en el hipo tienen como objetivo activar el simpático, y por eso se toman principalmente por la mañana, y Trieos-Hiper, que se toman principalmente por la noche. Tienen como objetivo regular biorritmos, es decir, que la persona de noche esté verdaderamente dormida y que de día la persona esté verdaderamente despierta. La mayoría de nosotros, o la gente que se queja, que se lamenta de que no duerme bien, no se suele lamentar de que de día no está suficientemente despierta, cuando esto muchas veces es la fuente de muchísimos problemas. Trieos-Hipo y Trieos-Hiper se combinan. Hay que saber que son dos formulaciones horméticas, es decir, que hay muy poca cantidad de principio activo. Su objetivo es regular, es dar un estímulo regulador que active los mecanismos fisiológicos que regulan estos biorritmos, sin olvidar o sin dejar de tener en cuenta
los consejos que hemos visto antes, aunque no los hemos leído, de dormir las horas, de tener o mantener un ambiente de descanso óptimo, de disminuir nuestro nivel de actividad, especialmente frente a pantallas, las horas previas a dormir, y que son aspectos tanto o más importantes que no tomar a lo mejor un suplemento, incluso tener una cena equilibrada y coherente con los ritmos circadianos de los procesos digestivos para que esto no sea un impedimento para tener un sueño reparador. Por eso, Trigueosipo se toma por la mañana, Trigueosiper se toma por la noche. Hay situaciones, y esto para mí es muy interesante, en las cuales la persona sabe que si toma melatonina no duerme bien por la noche. Generalmente esa situación que se podría comprobar con una analítica, con una curva de cortisol y melatonina, tiene alterado el ciclo circadiano. Entonces, en esos casos es interesante y estamos teniendo muy buenos resultados cambiándolo, tomando el Trigueosiper por la mañana y el Trigueosipo por la noche durante 3 días, y progresivamente cada 3 días los vamos acercando 2 horas hasta, en el plazo de 21 días, recuperar, dijéramos, el reloj, o poner en hora, entre comillas, el reloj biológico. Cualquier información nos la podéis pedir. Como he dicho, estos productos son de la línea hormética, igual que Osteogeos, que hablábamos antes. Trigueosipo y Trigueosiper se dosifican a un comprimido por cada 25 kilos de peso de la persona. Es decir, hasta 75 kilos se toman 2 comprimidos al día. La vitamina C, ¿por qué es muy importante? Sí que es cierto que favorece la lucha contra el estrés oxidativo que tiene lugar y que es importante en una reacción inflamatoria, pero ese estrés oxidativo realmente es necesario porque es parte del sistema defensivo del organismo. En este caso, veremos a continuación que la vitamina C ayuda a inhibir la producción de ácido hialurónico, que es responsable de la fibrosis que aparece en los tejidos inflamados y que ayuda, por lo tanto, a activar la hialuronidasa, que es el enzima encargado de reparar esa fibrosis consecuente a una inflamación. Cuando esta fibrosis está en un tejido blando, un músculo, un tendón, genera una molestia deportiva. Cuando está en el alveolo, genera un mal intercambio de gases y eso es una situación preocupante. Por eso la vitamina C no solo la tenemos que entender como un antioxidante, sino que la tenemos que entender como un apoyo al sistema inmunitario para reparar el tejido. La vitamina C que utilizamos nosotros es una vitamina C que tiene una fórmula patentada de principio activo que se llama Pure Whey, que garantiza una máxima absorción. Nosotros no recomendamos dosificaciones muy altas, pero sí dosificaciones repetidas, ya que la vida media de la vitamina C en sangre es de unas 2 horas. Por lo tanto, es más interesante tomar, no lo sé, 500 miligramos por la mañana a mediodía y otros tantos por la noche, que no tomar 2 o 3 gramos por la mañana, seguramente, para mí. Por lo tanto, el zinc nos va a ayudar a inhibir la replicación vírica a nivel intracelular. El Ganoderma lucidum va a ayudar a activar la primera línea de defensa inmunitaria, pero también va a favorecer, como hemos visto, va a inhibir o va a ayudar a la no replicación de los virus a nivel intracelular, por la acción de los nucleósidos, similares a la adenosina, igual que el córdiceps. Además, el córdiceps va a favorecer el intercambio gaseoso, ¿sí? La vitamina C, como decimos, activa la hialuronidasa. La vitamina D y los omega 3 van a ayudar también a esta regeneración del tejido. Por lo tanto, esto podría ser prevención, además de, como vemos arriba a la derecha, regular biorritmos. Siempre tenemos que entender los suplementos
como un plus, o por lo menos en GEOS los entendemos como un plus, que en ningún caso van a sustituir unos correctos hábitos de vida, pero que según qué circunstancias van a ayudarnos a recuperar más rápidamente, a reactivar más rápidamente aquellos mecanismos fisiológicos que controlan la gestión del estrés, la gestión de la inflamación, la regulación inmunitaria del organismo. Como tratamiento, nosotros, además del zinc, el Cordyceps y la vitamina C, proponemos la vitamina D, pero luego, y ahora veremos por qué, H21, que es un súper antioxidante a nivel mitocondrial, porque lleva coenzima Q10, ácido alfa-lipoico y no me acuerdo. Pues sí, señor. Ácido alfa-lipoico, me olvido uno, no me acuerdo ahora. No, si lo he dicho, coenzima Q10, ácido alfa-lipoico, no sé, no me acuerdo. Toxirrit es nuestro producto estrella, es un súper antioxidante, pero también trabaja a nivel del hígado para ayudar al hígado a eliminar acidez, pero también a gestionar mucho mejor la situación inflamatoria sistémica que tanto agrede al hígado. Y por último, Munich Plus K. Munich Plus K es una mezcla de 5 setas, de 5 hongos, que son reishi, o Ganoderma lucidum, shiitake, maitake y Agaricus blacei, el hongo del sol. Esta combinación de hongos se ha visto que es la más inmunorreguladora. Por otro lado, se ha quitado el Cordyceps, que en según qué procesos no interesa por su acción inmunoestimulante, por eso lo añadimos al tratamiento aparte, porque en este caso de una infección vírica no hay un problema hormonal, no es un proceso hormonodependiente, por decirlo de alguna manera, pero además este producto lleva melatonina, que activa el parasimpático, lleva epigalocatequinas del té verde, que ahora veremos que son muy interesantes, lleva antioxidantes, que son claves también, pero en una cantidad moderada, igual que H21, no para bloquear la actividad la radicálica intracelular, que en un cierto modo es como una explosión inmunoprotectora, ¿sí?, sino para ayudar a mantener sobre todo la vitalidad de las mitocondrias. Por lo tanto, nuestra propuesta para activar los linfocitos M2 en casos en los cuales hay una infección activa, si está en el UCI, pues evidentemente no, pero en aquellos casos en los cuales sabemos que la enfermedad se está manifestando y queremos hacer algo, para nosotros la recomendación sería estos 3 productos. Podríamos añadir, por supuesto, lo que hemos visto antes, vitamina D, por ejemplo, omega 3 por su factor antiinflamatorio también. Pensemos, no sé si lo he dicho, que Ganoderma tiene un efecto antiagregante por la adenosina que tiene un efecto antiagregante, igual que el omega 3, que tiene un efecto antiagregante, y eso es muy importante porque expresa su capacidad antiinflamatoria. ¿Veis? Aquí veis la proporción. ¿Veis? El ingrediente que me había dejado es la cúrcuma. Ahora veréis por qué están estos ingredientes en amarillo. Son porque son útiles para frenar la respuesta inflamatoria activando los macrófagos M2 o para favorecer el correcto funcionamiento del sistema inmune, como veremos en un estudio que os presento a continuación. Esta es la fórmula de Toxirrit y aquí veis los ingredientes que ese estudio dice que activan la respuesta inmunitaria TH2 activando los macrófagos M2. También está la niacina, la vitamina B3, el zinc, el reishi, la cúrcuma y el té verde. Y en H21 tenemos cúrcuma, reishi, resveratrol, quercitina, niacina de nuevo y zinc.
¿Veis? Sustancias químicas que en este estudio súper interesante que os recomiendo activan los macrófagos M2, vemos la cloroquina, por ejemplo, o la dexametasona, pero también vemos que las epigalocatequinas del té verde, que la curcumina, que la quercitina, que la niacina, que el resveratrol, que la aloe vera, que la naringerina que está en el extracto de semilla de pomelo y otras sustancias, por ejemplo el coleus foscolin, que es un estimulante de la tiroides, también favorecen esa activación de los macrófagos TH2. No podemos olvidar, por otro lado, para acabar, que hay otra serie de nutrientes que son claves para mantener la integridad de las mucosas, que al final son las vías de entrada de estos microorganismos. De este modo, también podemos justificar la importancia de aquellas actividades como la nutrición, como la actividad física, como los biorritmos, mantener los biorritmos y mantener una actitud positiva o reírse, que bien gestionados pueden reforzar nuestras mucosas por diferentes vías, por una mejor oxigenación, por una acción antiinflamatoria, por favorecer el descenso de las hormonas del estrés que las agreden. Pueden convertirse, si estas actividades no las cuidamos, en la fuente principal de debilidad y de desequilibrio de nuestro sistema inmunitario. Por lo tanto, si en este periodo de cuarentena te pones guantes, te pones mascarilla, pero luego te vas a dormir a las 3 de la mañana y te levantas a las 7, pues seguramente es más preventivo dormir 7 u 8 horas que la mascarilla o los guantes. Nutrientes específicos que nos pueden ayudar a reforzar nuestras barreras son, por ejemplo, el selenio, y de los que no he hablado, es el selenio, es la vitamina A, son los aceites ozonizados, el zinc sí que he hablado, pero por su papel estimulante de la superóxido dismutasa, son los probióticos que van a favorecer, pero también los hongos, como por ejemplo el Erythrococco merinaceus, van a favorecer que aumenten la IgA, las inmunoglobulinas A, que son directamente proporcionales a el bienestar de nuestras mucosas. Y, por supuesto, la lactoferrina, por su potente acción preventiva frente a infecciones. Podríamos decir que propóleo omega 3 y glutamina, entendiendo que la glutamina no es solo por su aspecto y su beneficio a nivel de la barrera intestinal, sino también por su capacidad de aumentar la eliminación de ácido a nivel del riñón, que van a ser productos que nos van a ayudar muchísimo a conseguir una buena prevención, favoreciendo la estabilidad de las mucosas. Por eso nosotros tenemos Munibios, que tiene glutamina, un poco de probióticos y prebióticos, entre otros, extracto de semilla de pomelo. El propóleo, que está presente en Syrup, junto con otra raíz muy importante, que es el Astragalus membranaceus, que tiene un efecto muy beneficioso sobre las mucosas, pero sobre todo como antioxidante y como protector de las vías pulmonares. Y, por supuesto, el omega 3 por su acción antiinflamatoria. Propóleo también hay en el Syrup, junto con Artemisa. La Artemisa también va a ayudar mucho. En fin, y para acabar, para nosotros el azar no existe y todo tiene un porqué y un para qué. En medicina funcional y otras disciplinas nos esforzamos por conocer la fisiología, sobre todo para saber cómo mantener el bienestar y también para conocer los mecanismos íntimos que desde diferentes vertientes que implican al ser humano pueden hacer perder ese maravilloso equilibrio que es la salud. Esto nos hace más fácil generar procesos de cambio en la persona para que como verdadero gestor de su salud se haga responsable de su bienestar, entienda y sienta que en ocasiones es necesario cambiar la manera de comer, cambiar la manera de moverse, dormir mejor o interpretar el mundo desde otro punto de vista para recuperar el nivel máximo de bienestar o de equilibrio, que es lo más cercano a la felicidad que tanto ansiamos. Muchas gracias.